Artículo 1051. Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo anterior no se manifestara en el aspecto o comporte de un testigo y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se inhabilitará el testamento por la inhabilidad real del testigo, pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. Este artículo puede parecer complicado, pero en realidad trata de una situación muy concreta. ¿Qué pasa si una persona parece ser un testigo válido, pero después se descubre que en realidad tenía una causa de inhabilidad? ¿Qué quiere decir el artículo 1051? La norma establece una especie de protección al testamento cuando la inhabilidad del testigo no era conocida ni podía ser razonable por las personas que otorgaron el testamento. Hay dos conceptos importantes. Inhabilidad real. La persona realmente tiene una condición que legalmente le impediría ser testigo. Habilidad putativa. Todos creían de buena fe que es una persona sí podía ser testigo. Ejemplo 1. La inhabilidad no se conocía. Supongamos que Pedro hace un testamento ante un notario con tres testigos. Uno de ellos es Carlos. Todos conocen a Carlos como una persona mayor de edad, aparentemente capaz, que entiende el idioma, que no tiene ninguna condición visible que le impida ser testigo. Por eso todos consideran que Carlos es un testigo perfectamente válido. Sin embargo, después de la muerte de Pedro, se descubre que Carlos tenía una causa legal de inhabilidad que nadie conocía. Al principio, Carlos realmente era inhábil, pero si esa inhabilidad, uno, no podía conocerse por su apariencia o comportamientos, dos, era generalmente desconocida en el lugar donde se otorgó el testamento, y tres, las personas tenían razones objetivas para que creen que Carlos era hábil. Entonces, el testamento no se inhabila solamente por esa inhabilidad de Carlos. ¿Qué significa fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos? Esta parte es importante. La ley no protege una simple suposición sin fundamento. Debe existir una apariencia objetiva de que el testigo era hábil. Ejemplo, Carlos siempre se había presentado públicamente como una persona capaz, trabaja normalmente, participa en actividades sociales y nadie en el lugar conocía la causa que posteriormente se descubre como impedimento. Entonces, habían hechos públicos y positivos que justificaban que las personas pensaran que Carlos podía ser testigo. Por eso, no sería justo inhabilitar todo el testamento por una circunstancia que nadie podía conocer. ¿Qué significa habilidad putativa? Putativa significa, en términos sencillos, aparente o considerada como verdadera, aunque en realidad no lo fuera. Entonces, habilidad putativa. Todos creen que el testigo es hábil, pero posteriormente se descubre que realmente era inhábil. Ejemplo, Juan hace su testamento con tres testigos. Pedro realmente es hábil, Luis realmente es hábil, Carlos realmente era inhábil, pero nadie lo sabía. Todos pensaban que los tres podían ser testigos. Carlos tenía entonces una habilidad putativa. La ley permite que esa apariencia de habilidad proteja el testamento, siempre que se cumplan las condiciones del artículo. Pero aquí viene la parte más importante. El artículo termina diciendo, pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno de los testigos. Eso significa que solamente se puede aceptar la situación de un testigo que aparentemente era hábil, pero en realidad era inhábil. Ejemplo, Pedro hace un testamento contra este testigo, Juan hábil, Luis hábil, Carlos realmente inhábil, pero nadie lo sabía. El testamento puede mantenerse porque la habilidad putativa de Carlos puede ser considerada. Pero imagina, Juan realmente inhábil, Luis realmente inhábil, Carlos hábil. Aquí tenemos dos testigos inhábiles, Juan y Luis. La habilidad putativa no puede aplicarse a los dos. La norma solamente permite que beneficie a uno de los testigos. Ejemplo completo para entenderlo. Imagina que Don José otorga un testamento solemne con tres testigos. Testigo uno, Juan, es completamente hábil. Testigo 2, Pedro, es completamente hábil. Testigo 3, Carlos, tiene una causa de inhabilidad que nadie conoce y que tampoco se puede apreciar por su aspecto o comportamiento. Todos creen razonablemente que Carlos es un testigo válido. Después de la muerte de Don José se descubre la inhabilidad de Carlos. La ley dice que el testamento no se inhabilita por esa sola razón, porque Carlos tenía una habilidad positiva. Pero si Juan y Carlos fueran realmente inhábiles, digamos que Juan inhábil, Pedro hábil y Carlos inhábil, no se podría decir que ambos, Juan y Carlos, eran putamente hábiles para salvar el testamento. La precisión de la habilidad putativa solo puede utilizarse respecto de uno de ellos. Diferencia entre el artículo 1050 y 1051. Es útil estudiarlos juntos.
El artículo 1050 establece quiénes no pueden ser testigos. Y el artículo 1051 establece qué ocurre si un testigo realmente era inhábil, pero esa inhabilidad no era conocida y razonablemente todos creían que era hábil. Entonces quedaría que el artículo 1050 sería igual a quién no puede ser testigo. El artículo 1051, ¿qué pasa si un testigo parecía hábil, pero después descubrimos que era inhábil?